El Frente Oriental era un lugar donde las ideas morían rápido. Tanques que en el papel se veían poderosos ardían en pocos días. Estrategias escritas en oficinas impecables se derretían en la nieve. Todos los ejércitos aprendieron y se adaptaron, pero ninguno se adaptó más rápido que el Ejército Rojo. Y nada lo demostró más que las máquinas que las tripulaciones alemanas empezaron a temer por encima de todas las demás. Los cañones autopropulsados soviéticos, los cañones de asalto, los cazatanques, los supercañones. La historia de estas máquinas empezó con un problema simple. Los tanques soviéticos eran fuertes, pero no bastaban. El campo de batalla exigía cañones más grandes de lo que podía montar cualquier torreta. Cañones que pudieran abrir búnkeres, cañones que pudieran arrasar pueblos fortificados, cañones que pudieran perforar el blindaje alemán pesado a distancias demasiado cortas para la comodidad y demasiado largas para la supervivencia. La respuesta fue audaz. Fijar el cañón en una casamata, quitar la torreta, ahorrar peso, bajar el perfil. Refuercen el blindaje y dejen espacio para los cañones más grandes que las fábricas podían producir. El resultado se veía brutal. Una placa de blindaje inclinada. Un cañón enorme sobresalía al frente como un ariete. Una silueta que se volvió una pesadilla para los tanquistas alemanes. Uno de los primeros fue el Su-85. Rápida, bajo, simple, armado con un cañón. Podía destruir a los primeros Panther alemanes a larga distancia, si la tripulación estaba lo bastante calmada para apuntar pese al miedo. Muchos soldados alemanes vieron por primera vez estos vehículos como formas oscuras escondidas al borde del bosque. Disparaban desde una emboscada. La doctrina soviética instruía a las tripulaciones a disparar una vez, retroceder, disparar de nuevo y luego desaparecer. El Su-85 se ganó respeto porque peleaba como el bosque mismo, silencioso, repentino, letal. Pero la guerra avanzó rápido. Los alemanes trajeron blindaje más pesado, frentes más gruesos, cascos inclinados. Tácticas más agresivas. Los ingenieros soviéticos respondieron con el Su-100, un cazatanques con un cañón tan preciso y tan poderoso que las tripulaciones alemanas a menudo confundían sus impactos con fuego de artillería. Veteranos de ambos bandos dijeron después que la primera vez que un Su-100 abrió fuego, se sintió como si la tierra se partiera. El cañón tenía gran alcance, pero la distancia no siempre era lo más importante. Era la confianza que le daba a la tripulación. Sabían que podían matar. Sabían que podían abrirle huecos a los Panther y a los Tiger. Sabían que cuando disparaban primero, el tanque alemán al otro lado del campo quizá nunca iba a devolver el fuego. Aún así, no todo enemigo en el frente oriental era de acero. Había ciudades en el camino, fortalezas, fábricas, búnkeres de concreto grueso. Los soviéticos necesitaban algo más pesado, algo que rompiera piedra tan fácil como rompía blindaje. Entonces llegó el Su-122, armado con un cañón que disparaba proyectiles del tamaño de troncos de árbol. Cuando golpeaba un edificio, el edificio no se agrietaba, se derrumbaba. Muros enteros se venían abajo en nubes de polvo y escombros. Los soldados alemanes a menudo describían el golpe como un martillazo contra la tierra, y luego llegaron los gigantes, el Su-152. El Isu-122, el Isu-152 no eran máquinas hechas para asustar al enemigo, eran máquinas hechas para borrarlo. Sus cañones fueron diseñados originalmente para la guerra de asedio, para romper fortificaciones pesadas, pero al campo de batalla no le importa la intención del diseño. La primera vez que un Su-152 voló la torreta de un Tiger, las tripulaciones soviéticas entendieron que habían creado algo nuevo. El Isu-152 se ganó un nombre que vivió mucho más allá de la guerra, el matabestias, el Zveroboy. Reventaba los Tiger, volcó los Panther. Destrozó cañones de asalto. Tripulaciones alemanas que antes se sentían invencibles, ahora se sentían cazadas. Muchos veteranos recordaban oír un sonido extraño y profundo a lo lejos. Luego un impacto tan violento que sacudía sus propios pulmones. Ese era el matabestias hablando. Pero lo que hacía temibles a estos vehículos no era solo el cañón, era su forma de pelear. Se clavaban en la tierra como garras. Dejaban que el enemigo viniera a ellos, esperaban en silencio, y luego, con un disparo violento, abrían el blindaje que los ingenieros alemanes habían prometido que detendría cualquier cosa. Un Su-152 podía golpear tan fuerte que, aun con un impacto cercano, podía matar a la tripulación de un tanque alemán por la pura onda de choque. El combate urbano sacó lo peor de estas máquinas, y también lo mejor. En las ruinas de pueblos polacos arrasados, en las fábricas de Silesia y en las calles rotas que llevaban a Berlín, estos cañones se volvieron arietes móviles.
Los soldados alemanes aprendieron que si oían orugas raspando los escombros y un rugido profundo del motor detrás de un muro derrumbado, no enfrentaban a un tanque, enfrentaban a un mataedificios. Los artilleros dentro de estas casamatas vivían vidas duras, sus cabinas temblaban con cada disparo, les zumbaban los oídos por horas, los pulmones se les llenaban de humo de pólvora, sus uniformes olían a aceite y a polvo de acero. Más de un tripulante escribió a casa que cada disparo se sentía como un puñetazo de un gigante en el pecho. Pero siguieron disparando y cuando sus motores ardían, combatían a pie. Estas no eran máquinas para la comodidad, eran máquinas para la victoria. Mientras el ejército rojo avanzaba hacia el oeste, el alto mando alemán empezó a dar instrucciones especiales. A las tripulaciones se les dijo que evitaran ciertos ángulos de ataque. Se les dijo que atacaran desde larga distancia. Se les dijo que se retiraran si veían siluetas soviéticas específicas. Por primera vez a los tanques alemanes se les decía que no combatieran. Eso solo explica el miedo que estos supercañones provocaron. En los últimos meses de la guerra, muchos soldados alemanes creían que los soviéticos tenían una cantidad interminable de estos cañones de asalto. No los tenían. Las máquinas eran caras, pesadas y lentas de fabricar, pero los soviéticos las usaron con precisión. Las colocaron donde la batalla más importaba, cruces de río, cruces de caminos, colinas que dominaban las rutas de suministro, calles que llevan a edificios estratégicos. Cuando la guerra terminó, muchos de estos vehículos quedaron en silencio. Algunos se conservaron como armas de reserva, algunos se convirtieron en monumentos, unos cuantos fueron desmantelados para chatarra. Pero su leyenda no se apagó. Los veteranos alemanes mayores podían recordar la sensación de pavor cuando una de estas armas hacía su primer disparo, cómo temblaba su tanque, cómo se resquebrajaba su confianza. Los supercañones de Stalin no eran máquinas perfectas, eran apretados, eran ruidosos, reculaban como animales furiosos, pero eran exactamente lo que exigía el Frente Oriental, simples, brutales, efectivos. Y cuando llegaron al campo de batalla, lo cambiaron todo. Rompieron el mito del blindaje alemán, hicieron añicos los muros más fuertes y dejaron un legado tallado en acero, piedra y memoria. Estas máquinas eran más que armas, fueron la respuesta a una guerra que exigía una potencia de fuego imposible. Y se ganaron cada gota del miedo que inspiraron.